Buen día, un cordial y caluroso saludo por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia. A continuación desarrollaremos el seminario de las formalidades y medidas preventivas del COVID-19. Este seminario está a cargo de los estudiantes de enfermería de octavo semestre y el grupo está integrado por Camila Maecha, Andrea Murillo, Jessica Pedraza, Lucero Rojas, Lizeth Orduz y Michelle Salazar, y quienes habla Cristian Prieto. A continuación podremos observar la tabla de contenido en la cual tenemos los diferentes temas a tratar dentro del seminario y los cuales se desglosarán a medida que se avance el mismo. Correspondiente a lo anterior, iniciaremos con la introducción acerca de las generalidades del coronavirus. Tenemos entendido que el coronavirus son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y su principal afección es la infección respiratoria aguda. Esta puede ser leve o grave y puede contagiar a personas y animales. Como puede contagiar a animales, se dice que la producción del virus se estima que proviene del murciélago, dentro de los cuales encontramos, al ser una familia grande de virus, encontramos dos tipos de virus o serotipos que van a causar una severa infección en la persona, en las cuales encontramos el SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad conocida como COVID-19, la cual estamos pasando por la respectiva pandemia, y el MERS-CoV, que este también causa infecciones respiratorias agudas y fue causante de otras enfermedades años anteriores. El SARS-CoV se dice que no tiene su desarrollo en humanos y afecta principalmente a los porcinos. El COVID-19, como les venía diciendo, es la enfermedad que se le dio a la infección por coronavirus de su serotipo, que ya se los menciona que es este. El brote daría sus inicios en Wuhan, China, en un mercado de la comercialización y venta de animales, dentro del cual pues se estima que fue la venta de un murciélago y la persona lo ingirió y de este modo pues se contaminaría el paciente cero. La persona infectada, al ser una enfermedad que afecta las vías respiratorias, su propagación y su entrada va a ser por las mismas. Cuando una persona infectada tose o estornuda, digamos que genera un tipo de gotas o partículas en el aire o en las superficies, que estas no serían más que el virus. Se tiene estimado que el virus pesa de 50 a 200 nanómetros, por lo cual dura de 3 a 4 horas suspendido en el aire. Entonces, una vez, digamos, se apose sobre las superficies, la otra persona que esté sana va a tener contacto con estas superficies, sea cual sea, que ya vamos a ver la vida que tiene el virus según las superficies, y por eso se realiza la importancia del lavado de manos. ¿Por qué es importante el lavado de manos? En las diapositivas anteriores veíamos que este virus tenía una cápsula. La cápsula se degenera, se rompe cuando el virus entra en contacto con sustancias como el alcohol y el antibacterial, por lo cual se cortaría la cadena de producción de contagio y evitando que por el contacto persona a persona, especialmente se habla de las manos, porque pues normalmente todas las actividades se hacen con las manos, o un gran porcentaje de estas. Debido a esto, es la importancia del lavado de manos. La resistencia del coronavirus en las superficies tenemos entendido por esta gráfica que el plástico y el papel, incluso el vidrio y la madera, son prevalentes con bastante tiempo. El acero y el aluminio y los guantes quirúrgicos presentan una menor tendencia a que este virus sobreviva sobre estas superficies. Por eso es que se hace la respectiva desinfección de las áreas en las que se tuvo o se sospecha que hubo un paciente infectado, o en las áreas hospitalarias se hace cotidianamente. Y pues es importante que lo implementemos en los hogares. Los signos y síntomas característicos del COVID pues pueden variar. Estos se relacionan a factores como la edad, enfermedades asociadas
y la disponibilidad genética que cada persona tenga para ella, para las enfermedades. Los síntomas más comunes en los cuales encontramos la tos, la fiebre y el cansancio son los de mayor prevalencia en los pacientes, pero se pueden presentar otros síntomas como los que vemos acá en la imagen, y digamos que la principal afección o la principal consecuencia cuando un paciente entra en estado grave es su dificultad para respirar. Por eso se habla del traslado a unidades de cuidados intensivos, donde se le apoyará con una máquina conocida como ventilador mecánico, la cual pues sustituirá como su proceso de respiración. La toma de la temperatura es importante en el sentido de que este es un signo característico de la enfermedad. Al ser un signo característico de la enfermedad, digamos que se puede hacer un correcto tamizaje o se puede pensar que una persona puede estar contagiada cuando esta fiebre es mayor a 38,5 grados. O en algunas literaturas varían por diferente temperatura. Se habla de que la toma de la temperatura debe hacerse por medio de un dispositivo electrónico, el termómetro electrónico, debido a que el termómetro de mercurio puede causar toxicidad en los pacientes en caso de romperse, sea para tanto en niños, que sería más prevalente, o en adultos, pero pues causa consecuencia a ambos. Debido a esta contingencia del COVID-19 no se recomienda el uso del termómetro vía bucal, se recomienda el uso del termómetro vía axilar, y que su duración sea de 5 minutos durante la toma, y para un correcto tiempo de la muestra de la temperatura, y se colocará el sensor de medición, que sería la puntica plateadita como lo vemos en la imagen, en la axila durante el tiempo estipulado. Se tiene también innovando y pues con una mayor efectividad y de pronto reduciendo el contacto de persona a persona, el termómetro infrarrojo, el cual su modo de uso es colocarlo en la frente, accionar el dispositivo y nos arrojaría la temperatura de la persona. Es importante que tengamos en cuenta que sin importar a qué persona se le tome la temperatura, se debe desinfectar el dispositivo, tanto infrarrojo como electrónico o el que se deba, de antes y posterior al uso. Esto con tal de garantizar la correcta desinfección y no pensar en una cadena de propagación. Continuaremos con algunas medidas preventivas para las actividades cotidianas de las personas. Continuamos con los elementos de protección personal. Entonces, es importante saber que la seguridad ante el COVID-19 es adquirida a través del uso permanente de los elementos de protección personal, permitiendo así controlar el riesgo de la infección y previniendo la adquisición de la enfermedad. Inicialmente, son de uso indispensable para todas las personas. En este caso, incluye el personal sanitario, quienes son los encargados de utilizar el total de estos elementos, como lo son el gorro quirúrgico desechable, la mascarilla de alta eficiencia N95, la bata quirúrgica antifluidos, preferiblemente manga larga, el overol antifluido, la careta y las gafas protectoras para el cubrimiento total del rostro. El personal no sanitario y los pacientes positivos para COVID-19 deben usar obligatoriamente la mascarilla quirúrgica o el tapabocas convencional para la no propagación de la enfermedad o del virus. Las recomendaciones que realiza el Ministerio de Salud y Protección Social van ligadas a prevenir la enfermedad. Entonces, como primera instancia, recomienda lavarse las manos con agua y con jabón antes de utilizar el tapabocas. En segunda instancia, revisar que el tapabocas se encuentre en buen estado para su uso. En tercera, ponérselo de una forma adecuada desde el puente de la nariz hasta el mentón. Aquí hay algo muy importante, y es que cuando las personas utilizan el tapabocas y este se humedece, debe ser totalmente reemplazado. Seguimos con no tocar el tapabocas mientras se está utilizando, ni frotar las manos en el rostro. Como siguiente paso, se verifica
no quitar el tapabocas inadecuadamente, sino la técnica ideal es desatándolo desde atrás hacia adelante con los cauchos y posteriormente desechándolo en una caneca de basura, para finalmente volver a lavar las manos con agua y con jabón. Dentro del lavado de manos es importante saber que es muy indispensable para la prevención no solamente de esta enfermedad, sino de varias enfermedades gastrointestinales. Entonces, unas manos limpias salvan vidas y es una acción que es económica y es efectiva para realizarla. Hay unos momentos vitales para el lavado de manos, dentro de los cuales se nombran después de ir al baño, al manipular y preparar y ofrecer los alimentos, antes de ingerir los alimentos y después de estar en contacto con los alimentos contaminados. En la parte derecha de la pantalla vemos una imagen donde resalta la importancia de desinfectar todo lo que son los equipos y los accesorios y las superficies con las que tenemos contacto diariamente y constantemente. Entonces es muy importante realizar la desinfección de los celulares, de los computadores, de las chapas de las puertas, de las superficies de los armarios, de los controles del televisor y de todos estos elementos que tocamos constantemente. Aquí hay algo muy importante y son los pasos para el lavado de manos que creo que son muy claros, muy efectivos para que los practiquen en su casa, para que los compartan, para que le enseñen a sus hijos, a sus amigos, a sus papás, a todo el mundo, y es cómo debemos lavar las manos. Entonces las imágenes nos muestran que como primera instancia deben mojarse las manos con agua. Seguido se debe depositar jabón en las palmas de las manos. Posteriormente se van a frotar las palmas entre sí, luego se frotarán las palmas con los dorsos entrelazando los dedos, luego se frotarán las palmas con los dedos entrelazados y finalmente se realizarán cada uno de aquellos pasos hasta llegar a un último, y es muy importante el secado de las manos con una toalla limpia y que sea de forma desechable. Medidas de prevención al salir de la vivienda. A pesar de que estamos en cuarentena del coronavirus COVID-19, hay ocasiones en las que es necesario salir de casa, ya sea por trabajo, en busca de medicamentos o alimentos. Para prevenir el contagio, a continuación explicaremos el protocolo que se debe seguir para salir de la vivienda. Primero, se debe usar ropa en manga larga y calzado cerrado, evitando la adherencia del virus a nuestro cuerpo. Segundo, el uso del tapabocas. Es importante que este lo coloquemos antes de salir de la vivienda. Tercero, recoger el cabello y evitar llevar joyas. Recoger el cabello es evitar que las manos tengan contacto con la cara. Evitar joyas, reloj o anillos es evitar el medio de transporte de este virus. Si es necesario que debes de cargar anillos o reloj, debes de realizarle la limpieza antes de ingresar a la casa. Cuarto, no debemos de saludar de beso, de mano o de abrazo, ya que se implementaron nuevas medidas que puede ser con el codo o con el choque del talón del pie. Quinto, lavar y higienizar las manos con frecuencia, pues es la mejor forma de reducir el contagio, aunque hay algunas personas que utilizan los guantes, pero debemos tener presente la limpieza adecuada es más eficaz que el uso del guantes, puesto que el uso incorrecto de ellos pueden generar una falsa sensación de protección y poner en mayor riesgo la infección a quien los lleva, y esto contribuye a la transmisión de este virus. Sexto, estornudar o toser en el codo. Esto evitará mayor contagio, puesto que esto sale por goticas o expansión en el aire. Séptimo, medir la distancia. Es recomendable la distancia entre 1 o 2 metros entre persona y persona. Y por último, si sale en carro particular, se le debe limpiar el volante, las puertas y manijas con las que hayamos tenido contacto. Medidas de prevención al regresar a la casa.
Primero, dejar los zapatos en la parte de afuera para lavar la suela o desinfectarlas antes de ingresar a la casa. Segundo, si sales con la mascota debemos de limpiarle los pies, las paticas, las huellas con agua y jabón. Tercero, depositar la cartera, morrales, llaves en una cesta para después realizar la previa limpieza o desinfección. Cuarto, si venimos de compras, traemos bolsas, se deben dejar en una parte para realizar la desinfección previa. Quinto, retirar la ropa exterior en una cesta o dejarlo en una bolsa para llevar a la lavadora. Sexto, limpiar el móvil y las gafas. Se deben de limpiar con alcohol. Tener en cuenta que al limpiar el móvil se debe tener apagado. Séptimo, en las personas que prefieran utilizar guantes, debe realizar el retiro de los guantes y realizar previamente el lavado de manos con abundante agua y jabón. Octavo, realizarse una ducha. En caso de que no se pueda duchar, debe lavarse muy bien con agua y jabón las partes que han sido expuestas, como lo es el cuello o el antebrazo. Noveno, por último, se debe desinfectar los productos que han traído de la tienda, sea con buena agua y buen jabón o vinagre, antes de ingresarlos a la nevera o a la despensa. Es importante tener en cuenta que no se puede hacer una desinfección total, sin embargo, el objetivo es disminuir el riesgo del contagio. Distanciamiento social. ¿A qué nos referimos? A que es una práctica para reducir el contacto cercano entre personas y así disminuir las infecciones, el contagio o las enfermedades. ¿En qué consiste este distanciamiento social? Consiste en que debemos de tener una distancia entre 1 o 2 metros entre persona o persona. También se debe cambiar la manera de saludar, como muy bien lo dije antes, debemos de cambiarla por el saludo con chocando los codos o el talón de los pies. Es importante permanecer en casa, evitar el desplazamiento a demás casas o de visita. Y se debe evitar las visitas a casa o realizar visitas, las reuniones en grupo, conciertos, eventos deportivos, centros comerciales, gimnasios y sobre todo el transporte público. Bueno, a continuación vamos a hablar de las medidas preventivas con los alimentos. Entonces, hay medidas preventivas al momento de ingresar nuestros alimentos a la vivienda. Para esto nosotros tenemos que tener en cuenta diferentes parámetros que nos van a permitir una desinfección de nuestros alimentos de una forma adecuada e idónea. Lo primero que debemos saber es que el COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas si se encuentra en superficies de acero, plástico o cartón. Ahora, ¿cómo vamos a ir a hacer nuestro mercado y cómo vamos a ingresar nuestros alimentos a la vivienda? Es muy fácil. Lo primero que debemos hacer es que al momento de salir de nuestra vivienda lo que vamos a demarcar es cada una de las zonas como pueden ver en la imagen. Vamos a demarcar nuestra zona para la desinfección de nuestros productos, vamos a demarcar la zona de la ropa sucia que viene a la calle y vamos a demarcar la zona donde vamos a dejar nuestros zapatos sucios. Ahora, muy bien, al momento de nosotros de ingresar a la casa con nuestros alimentos, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar los zapatos sucios en el lugar de demarcación y posterior a esto vamos a generar el protocolo de desinfección de nuestros alimentos en la zona demarcada para hacer la desinfección. ¿Cómo vamos a hacer esta desinfección? Muy bien. Es muy fácil. Lo primero que debemos hacer es que antes de salir de la casa, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a dejar en un recipiente mitad de agua y mitad de botella de alcohol. Esta solución permitirá la desinfección de los alimentos de una forma idónea y eficaz sin alterar pues el producto de nuestro alimento al momento en que lo vayamos a consumir. Ahora, ¿qué productos se pueden desinfectar con esta solución? Solo los productos que están totalmente cerrados. ¿Cuáles son los productos que están totalmente cerrados? Enlatados, bolsas de leche, paquetes de granos, paquetes de galletas, todo lo que sea totalmente cerrado. ¿Qué pasa con qué pasa con las verduras, lechugas, tomates y todo eso? Ellas también tienen un proceso de desinfección, pero es muy diferente. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger un balde con abundante agua y lo que vamos a hacer es que vamos a depositar todos estos alimentos y los vamos a dejar ahí durante 2 minutos, ni más ni menos.
¿Por qué? Porque si los dejamos más de 2 minutos, nuestros alimentos se pueden dañar. Posterior a esto, lo que vamos a hacer es que vamos a coger una toalla, vamos a secar muy bien estas verduras y estas frutas y las vamos a dejar posteriormente en nuestra nevera y pues así vamos a estar seguros de que estos alimentos están limpios y desinfectados. Otra parte muy importante es al momento de ingresar los alimentos se recomienda que sea una bolsa de plástico de un solo uso, máximo dos. Si esta bolsa la vamos a utilizar por segunda vez, esta bolsa también tiene que pasar por un proceso de desinfección, que ¿cuál es? Esta bolsa también la vamos a aplicar o la vamos a sumergir en nuestra solución de agua y alcohol y la vamos a dejar al aire libre máximo 10 minutos. Ahora, si utilizamos bolsas de tela, esto tiene una recomendación que necesitamos lavar esta bolsa cada vez que nosotros hagamos mercado. Vamos a lavar esta bolsa con agua y con jabón. Esta bolsa tiene una duración máxima pues de 5 veces porque ya vamos a empezar a disminuir nuestra tela y pues nuestro virus se puede adherir más fácilmente. Después de todo esto lo que vamos a hacer es que vamos a lavar nuestras manos con agua y con jabón según lo indican los protocolos de la Organización Mundial de la Salud en el lavado de manos. Otra parte muy importante es la prevención que nosotros vamos a hacer con nuestras mascotas. Entonces, medidas preventivas al momento de sacar tu mascota a pasear. Algunos tenemos mascota, otros no, pero esto también tiene unos protocolos. ¿Cuáles son estos protocolos? Al momento de salir, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestros elementos de protección personal, como lo son tapabocas y guantes. Aunque el uso de guantes no está recomendado al momento de sacar las mascotas, sí, ¿y por qué? Porque es que las manos van a sufrir mucha manipulación al momento de coger la correa de la mascota o al momento de coger los desechos de nuestro perro. Muy bien, cuando sacamos a pasear nuestra mascota, es muy recomendable que las personas transiten por el andén o por los senderos y no transiten mucho por el pasto. La mascotica pues ya sí podrá transitar libremente por el pasto, estar cerca de los árboles, pues porque a ella no le va a pasar nada. Eh, a los animales, más que todo a los perros, no está comprobado que ellos puedan llegar a adquirir el virus, pero en felinos en España sí se demostró por estudios que algunos gatos podían contraer el virus, pero pues un mal no podían contagiar a otra persona. También vamos a llevar una bolsa desechable en nuestras manos. ¿Para qué? Para recoger los desechos a nuestro perro y depositarlos pues en la caneca a la basura. Cuando lleguemos a la casa, algo muy importante es que debemos retirar los guantes de una forma adecuada como lo indica la imagen. Después de esto, utilizaremos gel antibacterial y vamos a limpiar nuestras manos. Debemos tener mucha precaución de no pasar las manos por la cara porque nuestras manos están sucias y pueden llegar a estar contaminadas. Ahora, una parte que preocupa mucho a las personas es cómo vamos a hacer la desinfección de nuestras mascotas. Lo que debemos hacer es no utilizar gel antibacterial, alcohol o líquidos con componentes de cloro. ¿Por qué? Porque estos componentes pueden maltratar e irritar, incluso quemar las huellas de nuestros animales o las almohadillas como algunas personas las conocemos, causándoles serias infecciones. Lo que podemos hacer es que al momento de salir vamos a dejar un balde con agua, diluyendo jabón, puede ser el jabón de manos, y vamos a dejar una toallita cercana. Vamos a sumergir esta toallita en este balde y vamos a limpiar las huellitas o almohadillas de nuestras mascotas de forma circular y así sabremos que ya tenemos una desinfección previa para nuestras mascotas sin que les afecte a ellas. Aparte también podemos limpiar pues otras partes de las mascotas como son las orejas, la cola o la parte del lomo con unas toallitas especializadas que se llaman PETs, o incluso con esta misma toallita la podemos pasar por encima de ellos y no les va a causar ninguna complicación. Y así sabremos que nuestra mascota pues está segura y está desinfectada para tener contacto con nosotros. A continuación vamos a hablar del aislamiento en casa con un paciente COVID-19. Vamos a hacer una breve descripción de los cuidados básicos que debe tener tanto el paciente como sus familiares. En el momento de llegar el paciente a su domicilio, debe de disponer de una habitación unipersonal con baño privado. Esta habitación debe tener una ventana que dé a la calle para que entre ventilación. La puerta debe permanecer cerrada las 24 horas del día. Su baño será de uso exclusivo para él. Si el paciente, por algunas circunstancias, va a salir de la habitación, debe tener un distanciamiento con los demás miembros de su hogar. Llevar siempre el tapabocas convencional
al igual que los demás integrantes. El paciente dispondrá de un celular desde el cual se comunicará con los profesionales de la salud. De esta forma, él estará en seguimiento las próximas semanas. El celular también le permitirá estar en contacto con los demás miembros de su familia sin necesidad de salir de la habitación. En el momento de la desinfección de la ropa, de las sábanas y de todo lo que salga del cuarto del paciente, se deberá depositar en una bolsa. Esta bolsa se cerrará. La ropa se llevará inmediatamente para la lavadora. Se lavará a una temperatura de 60 a 90 grados centígrados. Después de que se lave la ropa, se tenderá en el patio donde le va a dar el sol para que se seque lo más pronto posible. Dentro de la familia habrá un encargado que será quien tenga contacto directo con el paciente. Esta persona, después de que tenga contacto con él, siempre se debe lavar las manos inmediatamente antes de que tenga contacto con otros miembros de su familia. Para hacer la desinfección del cuarto, de todo el entorno en el que está el paciente, se deberá hacer una preparación de lejía. Esto se hace con una cucharada en 1 litro de agua. Esta mezcla se debe preparar antes de que se vaya a hacer la limpieza. Si llega a quedar un poco de residuo, se eliminará inmediatamente, ya que no se podrá volver a utilizar esta mezcla. Siempre que se vaya a hacer la desinfección, se preparará una mezcla. La habitación del paciente debe contar con una caneca. Esta caneca debe ser de pedal, para que el paciente no tenga contacto directo con la caneca. De esta forma, se sacará la basura sin necesidad de infectar a los demás. Esta persona debe evitar en lo posible tener contacto con las personas más vulnerables, personas de la tercera edad, maternas, niños, alguna persona que tenga alguna patología de base o que esté inmunosuprimido. Lo más importante es que este paciente no salga de su domicilio. Este hogar se debe abstener de recibir visitas, tanto de familiares como de vecinos. Lo más importante es que ellos estén en aislamiento total y no tengan contacto con nadie. Los utensilios que vaya a utilizar el paciente deben de ser de uso personal, deben de estar en su baño y no tener contacto con los demás. Si en el domicilio tienen mascotas como gatos o perros o loros, se deberá tener la misma precaución que tiene con los demás integrantes de la familia. Después de que el paciente desayune, almuerce o cene, estos utensilios se llevarán inmediatamente al lavaplatos o al sitio que la familia designe para lavar con agua caliente. De esta forma, después de lavado, se secarán inmediatamente. Cabe recordar que estos implementos solamente serán utilizados por el paciente. No los podrá utilizar ningún otro miembro del núcleo familiar. Bueno, muy buenas tardes. A continuación les hablaré sobre algunas prácticas para evitar el estrés. Entonces, podemos decir que es posible que hayan personas que tengan miedo a enfermar o a morir y también a perder su estilo de vida, a que se sientan excluidos socialmente e impotentes por no poder cuidar de manera adecuada a su familia. Entonces, también se pueden sentir muy tristes y muy incómodos en el momento en que necesiten una atención de salud y no pueden asistir, no pueden ir a un centro médico por el temor a contagiarse por el COVID-19. Por eso, es inevitable que nos podamos sentir estresados, abrumados, preocupados, confundidos y tristes durante esta crisis que se está presentando actualmente en el mundo. Por eso es importante tener en cuenta lo siguiente. Entonces, hay que tener unas prácticas durante la vida diaria precisamente para evitar el estrés. ¿Como cuáles?
como buscar actividades placenteras, como por ejemplo la pintura, el baile, cualquier otra actividad que nos pueda ayudar a evitar sentirnos abrumados durante ciertos momentos del día, porque como ya nos hemos dado cuenta, estamos todo el día en nuestra casa con nuestras familias sin tener otra actividad, y eso puede ayudar a que se presenten situaciones de conflicto en nuestra casa. También lo que debemos hacer es cuidar nuestros hábitos alimenticios. ¿Por qué? Porque como estamos, vuelvo y repito, todo el día en casa, sin actividades físicas, podemos tener unos malos hábitos, podemos comer mucho más de lo que podemos estar acostumbrados y podemos presentar un aumento de peso considerable que después va a ser muy difícil poder volver a nuestro peso ideal. También es importante tener en cuenta que el sueño hay que cuidarlo, hay que mantener horarios estrictos para nuestro sueño y así evitar el insomnio y así evitar circunstancias que nos puedan afectar especialmente a nuestros niños y a nuestros adultos mayores en un corto plazo. Hay que evitar la sobreinformación, hay que evitar ver noticias, muchas noticias durante el día, hay que evitar escuchar que el uno diga o que el otro comente sobre ciertas situaciones que de pronto no tengan fundamento. Si en algún momento nos queremos sentir informados, es importante acudir a un buen canal de información o a algún buen artículo que podamos nosotros mismos leer y poder informarnos acerca de lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo acerca de la pandemia del coronavirus 19. Hay que intentar manejar una actitud positiva, hay que tratar de relajarnos, hay que tratar de pronto de ver un chiste, de sentirnos agradados por alguna situación, de alguna conversación importante que nos pueda ayudar a entender y ayudar a estar más tranquilos con nuestra familia o con las personas que están en este momento a nuestro alrededor. También hay que comprender las emociones que se viven. Recordemos que no todas las personas tenemos la misma capacidad de poder manejar ciertas situaciones. Entonces, por eso es importante darnos cuenta de que a unos nos pueden afectar más que a otros. Entonces, las personas que estemos un poco más tranquilas debemos ayudar a las personas a que convivan, a que estén más receptivas ante la situación y evitar conflictos dentro de nuestro hogar o dentro de nuestro entorno familiar. Hay que practicar ejercicios de relajación, al menos una vez al día, nos sirve como terapia con nuestra familia, con nuestros amigos o con las personas que nosotros estemos conviviendo. Esto va a ayudar a que nuestro estrés baje y estemos mejor anímicamente. Evitar la hipervigilancia del estado de salud. Evitar a todo momento estarnos observando, estar mirando a ver si alguien tose, si alguien tiene algún síntoma de gripa, si a alguien de pronto por algún momento le duele la garganta, si a alguien de pronto, no sé, por alguna situación amaneció con cefalea, con dolor de cabeza. Entonces, creer que esa persona ya nos va a contagiar o que esa persona ya está contagiado del virus del COVID-19. No, realmente no puede ser así. Pueden ser circunstancias que en algún momento alguien tenga algún problema de alergias, no sé, no pudo dormir bien, muchas otras circunstancias que ayudan a que eso se esté presentando. Pero sin embargo, hay que prestar atención en caso de que estas circunstancias, de que estos signos y síntomas se repitan y ya, por ejemplo, tengan una fiebre descontrolada de 39 grados, de que esta persona ya empiece con debilidad, con mucho moco, otras sintomatologías que ya por noticias podemos conocer. Entonces ahí sí hay que tratar de acudir al médico o llamar a las líneas disponibles de nuestro municipio para poner en alerta la situación. La preocupación o la tristeza, recordemos que son sentimientos normales. Ante estos sentimientos, ¿qué debemos hacer? Hay que hablarlos con las personas de confianza, hay que tratar de comentarlo para así poder superarlo, y puede ser que estas otras personas nos ayuden a canalizar esta situación y evitar que podamos tener conflictos en nuestro hogar y con las personas que más queremos. Muchas gracias. A continuación les daré la definición de casos según la clasificación del coronavirus. En primera medida tenemos caso 1, caso probable. Es el paciente que presenta fiebre cuantificada mayor o igual a 38 grados centígrados y tos,
con cuadro de infección respiratoria aguda grave que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, especialmente un deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado que sí requiere hospitalización y que cumpla con al menos una de las siguientes condiciones. Primero, que tenga un historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por nuevo coronavirus 2019 COVID-19 en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. Segundo, ser trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto estrecho con caso confirmado para enfermedad por nuevo coronavirus COVID-19. Tercero, tener algún antecedente de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado con infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 COVID-19. Es importante aclarar el estado afebril de la persona, indagar si está consumiendo medicamentos antiinflamatorios o acetaminofén. También es importante que estos casos sean informados de manera inmediata telefónicamente a la Secretaría de Salud departamental o distrital y a las empresas promotoras de salud, EPS. Al mismo tiempo, se solicita que el caso sea ingresado en el subsistema de información Civigila. Por otro lado, tenemos que la Secretaría de Salud departamental o distrital debe informar de manera inmediata a la institución prestadora de servicios de salud, IPS. Al mismo tiempo, se solicita que el caso sea ingresado en el subsistema de información Civigila. Y por último, que el laboratorio de salud pública, departamental o distrital debe informar a la oficina de vigilancia sobre la recepción de muestras que serán enviadas al laboratorio de referencia. Ahora vamos con el caso 2. Nos dice que es un cuadro sindrómico de infección respiratoria aguda, ira, leve o moderada que no requiere hospitalización y que la persona cumpla con al menos una de las siguientes condiciones. Primero, historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por nuevo coronavirus 2019 COVID-19 en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. Segundo, ser trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto estrecho con un caso confirmado para enfermedad por nuevo coronavirus COVID-19. Tercero, tener algún antecedente de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado con infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 COVID-19. También debemos tener en cuenta que el paciente cumpla con al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 grados centígrados, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga, ainamia. Es importante aclarar el estado febril de la persona e indagar si está consumiendo medicamentos antiinflamatorios o acetaminofén. En este caso, también se tiene que informar de manera inmediata telefónicamente a la Secretaría de Salud para que se haga el respectivo proceso y se realice la prueba. A continuación les hablaré del criterio caso 3. Es la persona con infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre y tos no mayor a 10 días de evolución, que requiera manejo intrahospitalario. Debemos tener en cuenta que se debe hacer un énfasis en la recuperación de las muestras de casos, especialmente en los adultos mayores de 60 años o en las personas con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad cardiovascular que incluya hipertensión y accidente cerebrovascular, VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, EPOD, malnutrición, obesidad y desnutrición, fumadores. A continuación les hablaré del criterio del caso 4, muerte probable por COVID, que son todas las muertes por infección respiratoria aguda, grave, con cuadro clínico de etiología desconocida. Y por último les hablaré del caso 5,
¿Qué es el caso sintomático? Es cuando el paciente presenta un contacto estrecho de caso confirmado COVID-19 que no ha manifestado síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última exposición no protegida. Debemos tener en cuenta que el contacto estrecho es cuando se tiene un contacto de mayor de 15 minutos con una persona positiva y en una distancia menor a 2 metros. Gracias por su atención.